compañeros y estimados ingenieros. Nosotros somos el grupo 3 y les vamos a explicar sobre los hilos, el SMP y las micronúcleos. Para empezar, tenemos la introducción, que es en el núcleo de esta revolución se encuentra la unidad de procesamiento, que es una parte fundamental en los sistemas informáticos. Y también vamos a explorar con detalle lo que son su estructura, sus funciones claves y así como su importancia y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Partiendo con el primer tema, nosotros nos preguntamos qué son los procesos e hilos. Y estos dos preguntas, van juntas. ¿Por qué? Tienen que ver. Pero primero vamos a hablar sobre los procesos. ¿Qué es un proceso? Como ya sabrán, ¿verdad? Un proceso es un programa que está en ejecución. Y no solo eso, sino que cuando se está ejecutando en un sistema operativo, estos controlan y planifican, ¿verdad? También son los que se encargan de las tareas. Básicamente un proceso es una tarea, ya que ambos son los que trabajan en eso, planifican, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con un hilo? ¿O qué tiene que ver con la definición de hilo? Bueno, el hilo es una unidad de trabajo que se puede planificar, o sea, que incluye el contexto de un procesador, ya que esto se puede ejecutar secuencialmente. Y no solo eso, sino que los hilos, como pueden ser muchos hilos, se pueden cambiarse entre uno y otro, ¿verdad? O sea que un hilo puede serle el control a otro y este puede serle el control a otro. Entonces, ¿qué tiene que ver con el proceso? Bueno, es que en un proceso pueden haber múltiples hilos. O sea que en un proceso pueden haber 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos. Por eso es que ahora los procesadores, si se fijan, como ya había explicado el ingeniero anteriormente, los procesadores suelen especificar cuántos hilos tiene, dependiendo entre más nuevo sea un procesador, más hilos tiene, más procesos, y eso lo hace más rápido, ¿verdad? Ahora bien, vamos a las dos características que hemos aprendido de los procesos. Primero está la propiedad de recursos. ¿Qué es lo que hace la propiedad de recursos? La propiedad de recursos es cuando un proceso incluye un espacio de direcciones virtuales para el manejo de la imagen de un proceso. O sea que la imagen de un proceso le da a la propiedad de recursos el control de algunos de las tareas que puede manejar. Ya, por ejemplo, la memoria principal, ya puede ser los canales de entrada y salida, los dispositivos de entrada y salida y archivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? El sistema operativo se encarga de proteger para evitar interferencias que no sean deseadas en el proceso de la relación de los recursos. Y como segundo tenemos la planificación y la ejecución. La ejecución es cuando un proceso que está en ruta de ejecución puede hacer o puede trazar más de uno o dos programas, ya que estos pueden estar intercalados con uno u otros procesos. Entonces, cada proceso tiene un estado de ejecución, ya que estos son ejecutando, listo, bloqueando, ¿verdad? Y eso ya los habíamos visto anteriormente. Y estos dan una prioridad de activación, que lo que hacen es que esta entidad planifica y activa el sistema operativo. Compañeros y estimados ingenieros, nosotros somos el grupo 3 y les vamos a explicar sobre los hilos, el SMP y las micronúcleos. Para empezar, tenemos la introducción, que es en el núcleo de esta revolución se encuentra la unidad de procesamiento, que es una parte fundamental en los sistemas informáticos. Y también vamos a explorar con detalle lo que son su estructura, sus funciones claves y así como su importancia y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
partiendo con el primer tema, nosotros nos preguntamos, ¿qué son los procesos e hilos? Y estos dos temas estas dos preguntas, perdón, van juntas. ¿Por qué? Tienen que ver. Pero primero vamos a hablar sobre los procesos. ¿Qué es un proceso? Como ya sabrán, ¿verdad? Un proceso es un programa que está en ejecución. Y no solo eso, sino que cuando se está ejecutando en un sistema operativo, estos controlan y planifican, ¿verdad? También son los que se encargan de las tareas. Básicamente un proceso es una tarea, ya que ambos son los que trabajan en eso, planifican, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con un hilo? ¿O qué tiene que ver con la definición de hilo? Bueno, el hilo es una unidad de trabajo que se puede planificar, o sea, que incluye el contexto de un procesador, ya que esto se puede ejecutar secuencialmente. Y no solo eso, sino que los hilos, como pueden ser muchos hilos, se pueden cambiarse entre uno y otro, ¿verdad? O sea que un hilo puede serle el control a otro y este puede serle el control a otro. Entonces, ¿qué tiene que ver con el proceso? Bueno, es que en un proceso pueden haber múltiples hilos. O sea que en un proceso pueden haber 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos. Por eso es que ahora los procesadores, si se fijan, como ya había explicado el ingeniero anteriormente, los procesadores suelen especificar cuántos hilos tiene, dependiendo entre más nuevo sea un procesador, más hilos tiene, más procesos, y eso lo hace más rápido, ¿verdad? Ahora bien, vamos a las dos características que hemos aprendido de los procesos. Primero está la propiedad de recursos. ¿Qué es lo que hace la propiedad de recursos? La propiedad de recursos es cuando un proceso incluye un espacio de direcciones virtuales para el manejo de la imagen de un proceso. O sea que la imagen de un proceso le da a la propiedad de recursos el control de algunos de los tareas que puede manejar. Ya, por ejemplo, la memoria principal, ya puede ser los canales de entrada y salida, los dispositivos de entrada y salida y archivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? El sistema operativo se encarga de proteger para evitar interferencias que no sean deseadas en el proceso de la relación de los recursos. Y como segundo tenemos la planificación y la ejecución. La ejecución es cuando un proceso que está en ruta de ejecución puede hacer o puede trazar más de uno o dos programas, ya que estos pueden estar intercalados con uno u otros procesos. Entonces, cada proceso tiene un estado de ejecución, ya que estos son ejecutando, listo, bloqueando, ¿verdad? Y eso ya los habíamos visto anteriormente. Y estos dan una prioridad de activación, que lo que hacen es que esta entidad planifica y activa el sistema operativo. Bueno, como segundo tema tenemos lo que es el multihilo. ¿Y qué es un multihilo? Bueno, un multihilo se refiere a la capacidad de un sistema operativo de dar soporte a múltiples hilos en un solo proceso. O sea que muchos hilos están ejecutando un solo proceso, mientras que cuando un solo hilo se enfoca en un solo proceso, en ejecutar solo un proceso, a eso se le llama como monohilo. Entonces, hay sistemas operativos que solo utilizan un proceso y un hilo, como es el MS2. Ese es el único sistema operativo que utiliza un hilo y un solo proceso. Entonces, otros sistemas como las variedades de Unix, por ejemplo, soportan múltiples procesos de usuario, pero solo un hilo por proceso. Lo que no lo hace tan rápido, pero es debido a que el Unix es un sistema operativo ya un poco viejo, ¿no? Ya, por ejemplo, los sistemas operativos nuevos como lo son Linux, Windows, Solaris, el OS 2, el Match. Bueno, entonces
todos esos sistemas operativos ya empiezan a aceptar múltiples hilos en múltiples procesos. Entonces, en el ejemplo que tenemos ahí en la presentación, tenemos un proceso y un hilo, un proceso y múltiples hilos, múltiples procesos y un hilo por proceso. También están múltiples procesos y múltiples hilos por proceso. En un proceso y un hilo es lo que hablábamos, que el único sistema operativo es el MS2. En un proceso y múltiples hilos, que esto ya es más nuevo, por ejemplo. También están los múltiples procesos, pero un hilo por proceso, que es algunas variedades de Unix, como decíamos. Y ya por último, los múltiples procesos y los múltiples hilos por proceso son ya son los nuevos sistemas operativos Windows. Como decíamos, Windows y Linux son algunos ejemplos, ¿verdad? Continuando hablando de los hilos, ¿verdad? También se ofrecen 4 ejemplos que se pueden hacer en un multiprocesamiento. En el primero tenemos el trabajo en primer plano y segundo plano. ¿Qué significa esto? O sea que por ejemplo, si ponemos una hoja de cálculo, un hilo podría estar mostrando un menú y el otro puede estar calculando. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los hilos es que pueden estar, mientras nosotros estamos trabajando en una cosa, los hilos pueden estar haciendo otra, ¿verdad? Luego está el procesamiento asíncrono. ¿Qué significa esto? Que los elementos asíncronos de un programa se pueden implementar como hilos. Ya sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Se puede crear, por ejemplo, cuando estamos trabajando en Word o en PowerPoint, que mientras vayamos trabajando se autoguarde. ¿Qué significa esto? O sea que un hilo, mientras nosotros estamos trabajando, allá se va trabajando un hilo y otro hilo va guardando lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Luego está la velocidad de ejecución. Esto está cuando nosotros computamos una serie de datos y que mientras estamos haciendo una entrada, los otros pueden estar leyendo, ¿verdad? Entonces, como sabemos que un multiprocesador puede estar ejecutando múltiples hilos de un mismo proceso. Entonces, mientras un hilo puede estar bloqueado por una operación de entrada y salida, otro puede estar ejecutando. Y por último está la estructura modular de programas, que es cuando los programas pueden realizar diversas tareas de varias fuentes, ya sea de entrada y salida o de cualquier archivo, y se pueden implementar más fácilmente utilizando hilos. Lo que es los 4 operaciones básicas relacionadas con los hilos. Primero tenemos la creación, que es cuando se crea un nuevo proceso, también se crea un nuevo hilo. Pero ¿qué pasa? También dentro del nuevo hilo se puede crear otro proceso y luego se puede crear otro hilo. Entonces, lo que pasa es que cuando se crea un nuevo hilo, se le puede proporcionar un nuevo registro de contexto y también un espacio de pila, y esto se coloca en la cola de listo. Como segundo tenemos el bloqueo, que es cuando un hilo se pone en estado de espera o cuando hay un evento, entonces este se bloquea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Almacena los registros de usuario, los contadores de programa y todo lo que se haya guardado dentro de ella. Entonces, lo que se puede hacer es que se puede ejecutar otro hilo y se puede mandar a la cola de listo. Luego está el desbloqueo, que es cuando es el hilo que está bloqueado, valga la redundancia, se desbloquea y entonces este hilo pasa a la cola de listo, ya está listo para ser ejecutado. Y por último tenemos la finalización, que es cuando se completa un hilo, entonces este se libera de su registro de contexto que se había creado en la fase de la creación, ¿verdad? Hola compañeros, yo soy Andrea y les vengo a continuar el
tema de procesos e hilos, pero ahora vamos a hablar de los hilos de nivel de usuario y los hilos de nivel de núcleo, entre otras configuraciones. Ok, vamos a hablar acerca de los hilos de nivel de usuario. Los hilos de nivel de usuario son implementados y gestionados mediante aplicaciones o bibliotecas, por lo cual al momento de hacerles intervenciones no es necesario adentrarnos al sistema operativo. Los hilos de nivel de usuario, también conocidos como ULT, que son sus siglas en inglés, que significan User Level Treats, son fáciles y livianos de crear, por lo cual es más fácil de administrarlos a comparación con los hilos de nivel de núcleo, ya que estos se ejecutan dentro del espacio del usuario y al ejecutarse en este espacio no es necesario tocar el modo privilegiado del sistema operativo. Sin embargo, los ULT se ejecutan en un único hilo del núcleo, por lo cual si un ULT realiza una llamada de bloqueo, este afectará grandemente el rendimiento del usuario. Ahora vamos a hablar acerca de los hilos de nivel de núcleo. Los hilos de nivel de núcleo son todo lo opuesto a los hilos de nivel de usuario, ya que estos se ejecutan directamente en el sistema operativo. A diferencia de los ULT, los KLT, que son sus siglas en inglés, que significan Kernel Level Treat, estos sí aprovechan el paralelismo del hardware ya que pueden ser asignados a diferentes núcleos del procesador. Debido a que los KLT requieren de intervención en el sistema operativo, al momento de hacer su administración tiene un costo mayor a lo que es la administración en los hilos de nivel de usuario, debido a su gran complejidad. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los hilos de nivel de usuario. Entre las principales ventajas está pues la mayor eficacia y mayor flexibilidad que tienen, ya que las aplicaciones o bibliotecas en las que se llevan a cabo tienden a implementar políticas para la personalización y sincronización de los hilos de nivel de usuario sin depender de las características del sistema operativo. Otra de las ventajas podría ser que el menor costo de creación y administración, ya que los hilos de nivel de usuario se crean únicamente a nivel de usuario, por ende la creación, finalización o cambio de contexto suele ser más rápida y eficaz. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. Entre las principales desventajas está pues la falta de aprovechamiento del multiprocesamiento, ya que el hilo de nivel de usuario se ejecuta únicamente en un hilo de núcleo, por ende no aprovecha el paralelismo que conlleva los múltiples núcleos del procesador. Otra de las desventajas es el bloqueo de todos los hilos, ya que si un hilo de nivel de usuario realiza una llamada bloqueante, puede causar la disminución del rendimiento general del sistema. Ahora vamos a hablar acerca de la planificación de hilos en un entorno KLT puro. En un entorno KLT puro, la planificación de hilos es únicamente responsabilidad del sistema operativo, ya que este se encarga de la creación de algoritmos de planificación, los cuales se implementan mediante el kernel. Al momento de tener desarrollados los algoritmos de planificación, estos determinan el orden y las prioridades en las cuales se ejecutan los hilos, pero estos toman en cuenta algunos factores antes de su ejecución, tales como la prioridad del hilo, las políticas de planificación y la asignación de recursos del sistema. Ahora vamos a hablar acerca de algunas técnicas que podemos llevar a cabo para evitar algunos problemas, tales como las llamadas bloqueantes al sistema o para el aprovechamiento del multiprocesamiento. En el caso de las llamadas bloqueantes, el sistema ULT nos ha brindado una técnica que se llama enhebrado en espera, en la cual en esta técnica los hilos a nivel de usuario se mantienen en ejecución mientras están en espera para que la llamada bloqueada se complete. Al momento de esta llamada completarse, se evita que los hilos a nivel de usuario se bloqueen en el sistema. Y ahora en el caso de aprovechamiento del multiprocesamiento, pues se puede utilizar una técnica llamada paralización a nivel de tarea, donde las tareas de este programa se dividen en subprocesos independientes que se pueden ejecutar en diferentes núcleos del procesador. Estas técnicas permiten aprovechar el paralelismo y mejorar el rendimiento de los entornos KLT.
Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Edwin González y hoy les vengo a hablar sobre el multiprocesamiento simétrico, su arquitectura, la organización y algunas consideraciones de diseño del sistema operativo multiprocesador. Vamos a empezar con una breve introducción sobre el multiprocesador simétrico, que es una técnica utilizada en sistemas informáticos para mejorar el rendimiento y la capacidad del procesamiento, al permitir la ejecución simultánea de múltiples tareas en varios procesadores o núcleos del sistema. En un entorno de multiprocesamiento simétrico, todos los procesos comparten el mismo acceso a la memoria principal y otros recursos del sistema. Esto significa que todos los procesos que tienen la misma jerarquía y privilegios y pueden ejecutar cualquier tarea del sistema operativo o aplicación de manera similar, no tienen distinción clara de un procesador principal o de uno secundario, ya que todos estos son igual de importantes y pueden realizar las mismas tareas. El multiprocesador simétrico ofrece varias ventajas. En primer lugar, mejora el rendimiento del sistema operativo al distribuir la carga entre varios trabajos de los procesadores. Esto permite realizar múltiples tareas de manera simultánea, lo que resulta en una mayor capacidad de procesamiento y una mejor respuesta del sistema, especialmente en entornos donde requiere un alto rendimiento y la capacidad de respuesta necesita ser a tiempo real. Además, el multiprocesamiento simétrico mejora la confiabilidad y la tolerancia a fallos. Si un procesador falla, la tarea se puede transferir a otros procesadores sin interrupciones y esto es una ayuda significativa para el sistema. Esto genera una mayor disponibilidad en el sistema y una mejor capacidad de recuperación en las fallas. El multiprocesamiento simétrico utiliza ampliamente en una variedad de sistemas, desde servidores de alto rendimiento hasta estaciones de trabajo, computadoras personales. Los sistemas operativos modernos están diseñados para aprovechar el multiprocesamiento simétrico de manera más eficiente, utilizando algoritmos de programación y planificación de tareas para optimizar la asignación de recursos y garantizar un uso equitativo de los procesadores. En resumen, el multiprocesamiento simétrico es una técnica que permite una ejecución simultánea de múltiples tareas en varios procesos o núcleos, mejorando así el rendimiento de la capacidad del procesamiento y la confiabilidad de los sistemas informáticos. Esta es una solución eficiente y ampliamente utilizada en demandas del rendimiento de entornos informáticos modernos. El multiprocesador simétrico ofrece varias ventajas. En primer lugar, mejora el rendimiento del sistema operativo al distribuir la carga entre varios trabajos de los procesadores. Esto permite realizar múltiples tareas de manera simultánea, lo que resulta en una mayor capacidad de procesamiento y una mejor respuesta del sistema, especialmente en entornos donde requiere un alto rendimiento y la capacidad de respuesta necesita ser a tiempo real. Además, el multiprocesamiento simétrico mejora la confiabilidad y la tolerancia a fallos. Si un procesador falla, la tarea se puede transferir a otros procesadores sin interrupciones y esto es una ayuda significativa para el sistema. Esto genera una mayor disponibilidad en el sistema y una mejor capacidad de recuperación en las fallas. El multiprocesamiento simétrico utiliza ampliamente en una variedad de sistemas, desde servidores de alto rendimiento hasta estaciones de trabajo, computadoras personales. Los sistemas operativos modernos están diseñados para aprovechar el multiprocesamiento simétrico de manera más eficiente, utilizando algoritmos de programación y planificación de tareas para optimizar la asignación de recursos y garantizar un uso equitativo de los procesadores. En resumen, el multiprocesamiento simétrico es una técnica que permite una ejecución simultánea de múltiples tareas en varios procesos o núcleos, mejorando así el rendimiento de la capacidad del procesamiento y la confiabilidad de los sistemas informáticos. Esta es una solución eficiente y ampliamente utilizada en demandas del rendimiento de entornos informáticos modernos. Continuamos con la arquitectura SMP. La arquitectura SMP es un enfoque de diseño utilizado en los sistemas informáticos para implementar el multiprocesamiento simétrico. Es un sistema de arquitectura SMP que incluye varios procesadores o varios núcleos idénticos que comparten un acceso a una única memoria principal y otros recursos del sistema. En una arquitectura SMP, cada procesador tiene acceso a la memoria compartida, lo que significa que pueden leer y escribir en la misma dirección del sistema de la memoria.
Esto permite que los procesadores compartan los datos y se comuniquen entre sí de una manera más eficiente, facilitando la ejecución paralela de múltiples tareas. La forma más común de categorizar estos sistemas de taxonomía en sistema de procesamiento paralelo fue introducida por Flynn. Flynn propone las siguientes 4 categorías, empezando con única instrucción, único flujo de datos. Es cuando un solo procesador ejecuta una única instrucción que opera sobre los datos almacenados en una sola memoria. Continuando con única instrucción, múltiples flujos de datos. Es cuando una única instrucción de una máquina que controla la ejecución simultánea de un número de elementos de un proceso. En cada uno de los procesos tiene una memoria de datos asociada, de forma que cada instrucción se ejecuta en un conjunto de datos diferentes a través de la memoria de los procesadores. Continuamos con múltiples instrucciones y único flujo de datos. Es cuando se transmite una secuencia de datos de un conjunto de procesadores en el cual cada uno de ellos se ejecuta hacia una secuencia de instrucción diferente. Esta estructura no ha sido utilizada actualmente. Y para terminar, tenemos múltiples instrucciones y múltiples flujos de datos. Es aquí cuando un conjunto de procesadores ejecuta simultáneamente diferentes secuencias de instrucciones en diferentes conjuntos de datos. Vamos con la organización SMP. Existen múltiples procesadores, cada uno de los cuales contiene su propia unidad de control, unidad de aritmética lógica y de registro. Cada procesador tiene acceso a la memoria principal compartida y también tiene a los dispositivos de entrada y salida mediante un mecanismo de interconexión. El bus compartido es común entre todos los procesadores. Los procesadores se pueden comunicar entre sí a través de la memoria, mensajes e información de estado dejados en espacios de la memoria compartida. Los procesadores han de poder intercambiarse señales directamente. A menudo la señal de la memoria está organizada en el sistema de tal manera que se pueda realizar en múltiples accesos simultáneos a los bloques separados. En las máquinas modernas, los procesadores suelen tener al menos un nivel de memoria caché, que es la privada para el procesador. El uso de esta caché introduce nuevas consideraciones al diseño, debido a que la caché local contiene la imagen de una porción de la memoria principal. Si se altera la palabra caché, se podría invalidar una palabra en el resto de las cachés. Para prevenir esto, el resto de procesadores deben ser alertados que han de llevar a cabo una actualización. Este problema se conoce como la coherencia de cachés y se suele solucionar con técnicas de hardware más que con el sistema operativo. Los procesadores han de poder intercambiarse señales directamente. A menudo la señal de la memoria está organizada en el sistema de tal manera que se pueda realizar en múltiples accesos simultáneos a los bloques separados. En las máquinas modernas, los procesadores suelen tener al menos un nivel de memoria caché, que es la privada para el procesador. El uso de esta caché introduce nuevas consideraciones al diseño, debido a que la caché local contiene la imagen de una porción de la memoria principal. Si se altera la palabra caché, se podría invalidar una palabra en el resto de las cachés. Para prevenir esto, el resto de procesadores deben ser alertados que han de llevar a cabo una actualización. Este problema se conoce como la coherencia de cachés y se suele solucionar con técnicas de hardware más que con el sistema operativo. En conclusión, el multiprocesamiento asimétrico es una arquitectura de computación altamente eficiente que permite la ejecución de múltiples tareas simultáneas en un sistema a través del uso de múltiples procesadores idénticos que comparten recursos. El SMP proporciona un rendimiento mejorado y una mayor capacidad de procesamiento. Al hablar de la arquitectura SMP, se basa en la premisa de la equidad y la simetría, donde todos los procesadores tienen acceso igualitario a los recursos del sistema, incluyendo la memoria, dispositivos de entrada y salida y buses de datos. Esta igualdad de acceso permite una ejecución paralela de tareas, lo que resulta en una mayor velocidad y eficiencia en comparación de otros sistemas de un solo procesador. La organización de un sistema SMP implica la interconexión de los procesadores a través del bus del sistema compartido. Los procesadores pueden comunicarse y coordinar sus acciones a través de este bus, permitiendo la sincronización y la asignación de tareas de manera más eficiente. Además, la memoria también se comparte entre los procesadores, lo que facilita el intercambio de datos y minimiza la necesidad de copiar la información entre ellos. Y en cuanto a los diseños SMP, existen varias configuraciones posibles.
Los del sistema SMP pueden variar desde sus sistemas de 2 procesadores hasta sistemas de cientos o incluso de miles de procesadores. Los diseños pueden incluir múltiples núcleos en un solo chip o utilizar múltiples chips conectados a un sistema multiprocesador. Además, se pueden implementar técnicas avanzadas de caché y coherencia de memoria para mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema, como mencioné anteriormente. Gracias. Muy buenos días, yo vengo a hablarles acerca del micronúcleo. Como podemos observar, nos dice que el micronúcleo es la pequeña parte central de un sistema operativo, el cual nos proporciona las bases para extensiones modulares. También los micronúcleos son una arquitectura de diseño que ha revolucionado la forma en la que los sistemas operativos funcionan, ya que la principal función del micronúcleo es proporcionar servicios básicos para la gestión de procesos y comunicación entre ellos. Hablaremos acerca de la arquitectura del micronúcleo, ya que nos dice que los primeros sistemas operativos fueron creados a mediados y a finales de los años 50, sin preocupación alguna de su arquitectura. Tenemos lo que son los sistemas operativos por capas, los cuales se organizan jerárquicamente y solo hay interacción entre las capas adyacentes. Asimismo, como podemos observar, están en lo que son los sistemas operativos monolíticos, y nos dice que en estos prácticamente cualquier procedimiento podía llamar a cualquier otro. Esa falta de estructura hizo insostenible a medida de que los sistemas operativos crecieron hasta proporciones desmesuradas. Beneficios de una organización micronúcleo o ventajas del uso del micronúcleo. Como podemos observar, está lo que son las interfaces uniformes, extensibilidad, flexibilidad, portabilidad, fiabilidad, soporte de sistemas distribuidos y soporte de sistemas operativos orientados a objetos. A continuación hablaremos un poco acerca de cada una, ya que nos dice que las interfaces uniformes son las peticiones realizadas por un proceso. También nos dice que los procesos no necesitan diferenciarse entre servicios a nivel de núcleo y a nivel de usuario, porque todos los servicios se proporcionan a través del paso de mensajes. La extensibilidad nos permite agregar nuevos servicios, así como la relación de múltiples servicios en la misma área funcional. Por ejemplo, puede haber múltiples organizaciones de archivos de disquetes. Cada organización se puede implementar como un proceso a nivel de usuario, más que tener múltiples servicios de archivos disponibles en el núcleo. Tenemos la flexibilidad, que nos dice que está relacionada con la extensibilidad de una arquitectura micronúcleo. No solo puede añadir nuevas características al sistema, además las características existentes se pueden eliminar para realizar una implementación más pequeña y más eficiente. Nos dice que la portabilidad se convierte en una característica interesante en los sistemas operativos. En la arquitectura micronúcleo, todo o gran parte del código específico del procesador que está en el micronúcleo. Por tanto, los cambios necesarios para transferir el sistema a un nuevo procesador son menores y tienden a estar unidos. El micronúcleo nos lleva por sí mismo al soporte de sistemas distribuidos, incluyendo clusters controlados por sistemas operativos distribuidos. La fiabilidad nos dice que mayor sea el tamaño del producto software, mayor es la dificultad de asegurar su fiabilidad. Aunque el diseño modular ayuda a mejorar, con una arquitectura micronúcleo se puede lograr mayores ganancias. Un micronúcleo pequeño se puede verificar de forma rigurosa. Un sistema operativo orientado a objetos sirve para diseñar el micronúcleo y para desarrollar extensiones modulares para el sistema operativo. Como resultado, varios diseños de micronúcleo van en la dirección de orientación a objetos. El rendimiento del micronúcleo nos dice que una potencial desventaja que se cita a menudo en los micronúcleos es la del rendimiento, ya que lleva más tiempo construir y enviar un mensaje a través del micronúcleo y aceptar y decodificar la respuesta que hacer una simple llamada al servicio. El diseño del micronúcleo, debido a que los diferentes micronúcleos presentan una gran variedad de tamaños y funcionalidades, no se pueden facilitar reglas, ya que deben darse por parte del micronúcleo. El micronúcleo debe incluir aquellas funciones que dependan directamente del hardware y aquellas funciones necesitan para mantener a los servidores y aplicaciones operando en modo usuario. Las operaciones del micronúcleo son las siguientes: conceder, proyectar, limpiar, gestiones de entrada e interrupciones y la comunicación entre procesos. La comunicación entre procesos nos dice que la forma básica de comunicación entre dos procesos o hilos en un sistema operativo con micronúcleo son los mensajes.
un mensaje incluyendo una cabecera que identifica los procesos remitentes a un receptor o a un cuerpo que tiene directamente los datos, un puntero a un bloque de datos o alguna información de control de proceso. Dándole un pequeño concepto a conceder, dice que el propietario debe un espacio de direcciones o un proceso que puede conceder alguna de sus páginas a otro proceso, ya que el núcleo borra estas páginas del espacio memorial otorgante y se las asigna al proceso especificado. Asimismo, proyectar es un proceso que cualquiera de sus páginas en el espacio de direcciones de otro proceso, de forma que ambos procesos tienen acceso a las páginas. Limpiar nos dice que un proceso puede reclamar cualquier página que fue conseguida o asociada a otro proceso. Se puede decir que un micronúcleo se basa en un enfoque modular, divide las funciones del sistema operativo en pequeños módulos independientes y también cada módulo se ejecuta en su propio espacio de direcciones protegido. Los módulos se comunican entre sí utilizando mecanismos de paso de mensaje. Gestión de entrada y salida e interrupciones. Con una arquitectura de micronúcleo es posible manejar las interrupciones hardware como mensajes e incluir los puertos de entrada y salida en los espacios de direcciones. También nos dice que el micronúcleo puede reconocer las interrupciones, pero no las puede manejar, ya que el proceso a nivel de usuario que está actualmente asociado con interrupción, de esta forma cuando se habilita una interrupción se asigna un proceso de nivel de usuario a esa interrupción. En resumen, los micronúcleos han cambiado la forma en que los sistemas operativos se diseñan y funcionan. Su enfoque modular y su énfasis en la seguridad y la estabilidad han demostrado ser beneficiosos en muchos casos.